Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué piensas de? Episodio número 34. Estamos 34. emocionados de volver a estar aquí con unas cuantas arrugas más porque nos tardamos, ¿verdad? Nos tardamos varios meses en sacar episodio. Pero estamos de vuelta siendo el mes de junio. Ajá. Este es el primer episodio de este mes, episodio número 34. Y el episodio de hoy está súper bueno. Vamos a entrar de una. Está buenísimo. Me encanta porque estamos abarcando un tema que tiene que ver con el propósito, el llamado, pero cómo eso está tan conectado con el carácter y el proceso, ¿no? Exactamente. El proceso es algo que muchas veces nos queremos saltar. Y hemos tenido otros episodios así también, como Abraza tu desierto. Puedes ir a verlo después de este. Específicamente en nos vamos a enfocar cómo el proceso forma carácter. Sí. ¿No? Y nos estamos basando en la historia de José, ¿verdad? Que tal vez ya la conoces, ya es una historia hasta puede ser como común de alguna manera porque siempre hemos escuchado acerca de su historia, de sus hermanos y cómo Dios lo lleva, ¿verdad? Hasta donde Él lo lleva a cumplir sus propósitos, pero hay tanta enseñanza y profundidad en cada parte de la vida de José que ahora nosotros viéndolo desde una perspectiva, viendo todo el panorama, podemos sacar tanta enseñanza, pero como José estando ahí, ¿verdad? Tuvo que pasar por cada una de esas etapas y nos enseña que estamos todos viviendo y caminando diferentes etapas que pueden tener su dificultad pero a la vez enseñanza. Así que sí, antes que corra la intro, hoy vamos a hablar acerca de la historia de José. Si eres de los que anota, tenemos 3 puntos para ti, pero antes corre intro. Ok amigos, estamos de vuelta, episodio número 34 y hoy vamos a hablar acerca de la historia de José y cómo esa historia tiene tantas enseñanzas para nosotros hoy. Así que comencemos con la historia. Básicamente, la historia de José comienza con un padre, su papá se llama Jacob, él tiene 12 hijos. Salió bueno para tener hijos mi compadre. Y uno de ellos Qué caro, ¿verdad? Sí, en ese tiempo era más barato, pero a la vez todos hombres podían trabajar, pues sí, podían todos producir más, quién sabe. Y José era el menor de 12 hermanos. Algo clave ahí, que incluso está en la Biblia, es que José sí era el preferido de su papá. Sí. Tanto así que... y también otra cosa que menciona la Biblia, que José no era muy sabio, era un niño. Y se notaba que era el preferido de su papá. No el chip, le diría mexicano, el regalón, diría el chileno. Y José solía decirle al papá, hey, en las cosas que andaban sus hermanos. Todos tuvimos ese hermano, sobre todo los mayores. Experimentamos lo que era un hermano menor. En inglés se dice tattletale, así como chismear detrás de sí. El chismoso. Entonces, era el preferido del papá. Tanto así que su papá le regaló una túnica especial, ¿no? Una chamarrita así de piel chida. Gucci. La que él andaba ahí presumiendo y sus hermanos no tontos se daban cuenta de la preferencia y literal dice la Biblia que odiaban a José. Los hermanos, por lo tanto, planean matar a José, literal. Sí. Un día el papá le dice, hey, anda a ver qué están haciendo tus hermanos. Interesante ese dato que los hermanos estaban trabajando, él no. No sé qué edad debe haber tenido, pero igual ve a ver si están bien. José va y no es como que vea a la esquina, ¿no? O sea, eran largas distancias, así que en lo que ellos ven que José se está acercando a lo lejos, comienzan a armar un plan. El plan es matarlo de una, ¿no? Uno de los hermanos, así como con que le tenía más buena o tenía más sentido común o más bondad en su corazón, más piedad, él dice, hey, qué mejor si lo echamos a un pozo, pero él tenía en su mente rescatarlo luego, después, ¿no? Y dicho y hecho, agarran a José, le quitan su túnica que le había regalado el papá, lo echan al pozo y ellos se ponen a comer. Me da risa como la frialdad de los hermanos, literal, ¿no? Bueno, risa en Chile es como que me sorprende. Sí, es
Y ellos siguen comiendo tranquilos y de repente a lo lejos ven que vienen unos vatos que se dirigen a Egipto, pero van con muchas cosas de valor. Comerciantes, ¿no? Comerciantes, Ajá. Exactamente. Entonces ahí yo creo que salió el hermano como más De negocio. emprendedor. Eso. Y dice, oye, que en vez de matarlo, que era el plan, ¿por qué no lo vendemos? Claro. Entonces, así es como José termina siendo vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto, que eran los meros meros. Sí. Era como el gobierno de esa época que estaba... El imperio. El imperio, Ajá. esa era la palabra que estaba buscando, que estaba reinando sobre todos, Sí. ¿no? Termina siendo esclavo ahí. Sí, ahí. Y para cualquier persona, o sea, la historia obviamente está contextualizada en un tiempo diferente, ¿no? O sea, creo que podemos pensar como que, ay, ¿eso cómo aplica para mi vida en el 2025? Pero tiene que ver con que tu situación no siempre es por decisión propia, no siempre estuvo en tu control que terminaras ahí, ¿no? Wow. Hay factores externos que nos llevan a estar en situaciones específicas que no son cómodas, que no nos gustan, que son muy difíciles, muy dolorosas, y que a la vez, sobre todo que las personas que más nos escuchan y nosotros mismos somos jóvenes, o sea, tenemos una edad corta, ¿no? Estamos aprendiendo, estamos madurando, igual que José, ¿no? Wow. Él era chico, era súper chico. Sí. Entonces, esta situación en la que él se encuentra lo pudo haber paralizado, sí. ¿Verdad? Completamente. Sí. Pudo haber muerto, o sea, por, no sé, quitándose la vida o incluso por cualquier otra enfermedad, cosas que les sucedían, ¿no? Sí. A los esclavos en ese tiempo. Pero él toma una actitud de aprendiz, o sea, una actitud de enseñanza a lo largo del proceso. Entonces, lo primero que pasa es que comienza a ser esclavo de un hombre que se llamaba Potifar, ¿verdad? Y que fue lo que sucedió conforme el tiempo pasó. Me encanta dónde te detuviste, porque José pasa a ser el regalón del papá, el chiste del papá, el hijo preferido, el niñito con túnica, a ser un esclavo. Sí. Entonces, él pasó de un polo a otro, lejos de sus papás, lejos de sus hermanos, de su familia, lejos de su tierra, lejos de su cultura, lejos de su Dios. Ese es José. Sí. Lo perdió todo. De la noche a la mañana, siendo joven, lo perdió todo. Y no solamente eso. No es que todo se le fue quitado, sino que imagínate el dolor en su corazón y la herida y el posible rencor que pudiera estar guardando José contra sus hermanos, porque... Con razón, yo diría, sí, el claro. rencor, porque lo acaban de vender como esclavo. Sí. Cuando un imperio en ese tiempo, ahora no existen los imperios, claro. Cuando se levantaba así, no solamente tenía muy buenas herramientas, sino que eran también muy malos. Muy crueles. Porque habían pisoteado a otros y por lo tanto eso había permitido que ellos se pudieran levantar. Exacto. Entonces él termina en Egipto. Me vuelvo a detener acá, nomás porque de repente, terminó... A veces uno lee la Biblia así, como que terminó como esclavo, ok. Pobrecito, no, ponte a pensar. O sea, él, siendo el niño de papá, termina como esclavo. Sí. Y algo que me encanta es que José, siendo esclavo, lo ascienden. Sí, o sea, en nuestro lenguaje, lo ascienden. Literal. ¿Cómo es eso? José pasa a ser el hijo de papá a ser esclavo y uno diría, entonces ahora viene algo peor. Y no. A partir de ahí, él comienza a trabajar justo en el contexto en donde está. Y no demora mucho tiempo en que él ascienda. Entonces ahora ya pasa a ser un esclavo común dice la Biblia, que un hombre llamado Potifar, que era alguien importante en el imperio. Que tenía muchos bienes, era rico. Exactamente. Sí. Él estaba feliz porque todos sus bienes estaban siendo muy bien administrados y Dios lo estaba bendiciendo gracias a José. Sí. José pasa a ser el administrador de todos los bienes de
Potifar. Y ese es nuestro punto número 1. Sí. Independientemente Sí. del contexto, de la crisis, de dónde se encuentre, algo que no estuvo en tu control, Ajá. sé el mejor en donde estás. Sí. No hay una excusa para no dar lo mejor de ti en la temporada en la que tú te encuentras. No hay una excusa. Podemos encontrarlas y estamos en una generación que busca a quién echarle la culpa de dónde está, ¿no? A victimizarse, Wow. de buscarle a alguien a quien echarle la culpa. Sí. Esa es nuestra generación y tenemos que ser honestos con eso y entender que estamos siendo saturados constantemente por ese tipo de ideas, ¿no? De que tú eres una víctima, que tú estás en donde estás por culpa de alguien, ¿no? Y sí, puede que sí, sea así. Pero esa nunca va a ser una excusa para que Dios no trabaje en ti y para que Dios no te lleve a donde Él te quiere llevar, ¿no? Que es en su camino y es en su propósito. Sí. Entonces, podemos ser los mejores en donde estamos. Sí. ¿No queremos estar ahí? No. Pero estamos. Exacto. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actitud frente a eso? Sí. Es qué estás haciendo con lo que tienes en tus manos Sí. hoy. Sí. A mí me inspira mucho y por eso que escogimos esta historia Sí. de José. Porque José está dando frutos en una tierra que tú dirías, esta tierra no es fértil. Para nada. Ujú. Para nada. No. El vato está como esclavo. Sí. O sea, no podía haber llegado más lejos que eso. Sí. Fuera de su control. Ujú. Podría haberse agüitado, Sí. Sí. diría el mexicano, Sí. mal. Y no. Ajá. A él lo ascienden. Ujú. ¿Por qué? Porque él comenzó a trabajar y a ser el mejor donde Ujú. estaba. Ujú. Punto número 1. Ser el mejor en donde estás. Y aun cuando pensábamos que José no podría caer más bajo, cae más bajo, ¿verdad? Sí. Físicamente. Sí. Tiene que ver con que él estaba, ¿verdad? Caminando, administrando, trabajando, siendo el mejor esclavo, se podría decir, el más importante en la casa de Potifar. Sí. Y de repente sucede que llega la tentación, ¿verdad? Con la esposa de Potifar. Sí. Llega ella y lo quiere seducir. Exactamente. Quiere que José se acueste con ella. Exacto. Y José se rehúsa. José dice, no lo voy a hacer. Y huye, corre de ese escenario, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que sucede? Que ahí, obviamente, la esposa le crea una mentira a su esposo Potifar y por eso José termina en la cárcel. Obviamente Potifar le crea a su esposa. Le crea a su esposa, exacto. Y José que termina en la básicamente cárcel. ella dice, hey, él me quiso abusar. Ajá. Y la historia verdadera es que ella le tenía ganas a José, así Sí, se diría en Chile. Tal cual. Y José sale corriendo, Ujú. pero termina en la cárcel. Detengámonos un poquito en la cárcel. Sí. En la cárcel José vuelve a ascender. Sí, paréntesis, o sea, vuelve una promoción ahí en la cárcel. Lo dejan a cargo de todos los carceleros. O sea, ujú. no es que José tenía liderazgo porque sí lo tenía. Sí. Tú tal vez puedes tener un talento, pero el punto es, estás desarrollando ese don, estás desarrollando ese talento, estás perseverando, estás dando fruto y estás brillando. Sí. ¿Dónde estás? Ajá. Porque muchas veces esperamos el escenario correcto. Sí. Volvemos al punto número 1. Ujú. Pero no, sé el mejor en dónde estás. ¿Dónde estás hoy? Sí. Esa es una pregunta. Ok, lo tienes, estás aquí. Sí. Probablemente no quieres estar ahí. Ujú. Ujú. Tal vez sería bueno cambiar tu oración Ujú. y en vez de decir, Dios, sácame de ahí, Ujú. comienza a dar fruto ahí y eso te va a llevar a estar fuera de ese lugar, pero al final la meta nunca fue esa, sino que la meta es cómo tú vas desarrollando el carácter de Cristo, que es lo que podemos ver en José. ¿Cómo podemos ver eso? Ujú. Es que él sale corriendo. Sí. Y este es nuestro punto número 2. Punto número 1 es ser el mejor en donde estás. Punto número 2 es... Aprende a manejar tus emociones. Uf. Eso es clave. O sea, José, siendo el líder, ¿verdad? Sobre la casa de Potifar, tiene una oportunidad que para los ojos de una persona que no es sabia, Wow. que no es madura, que no está en donde tiene que estar emocionalmente y espiritualmente, podría verse como una oportunidad como que buena, de alguna manera, ¿no?
voy a ganar favor con la esposa, puedo ganar algo de esto, puedo sacar algo de esto. Estoy hablando como de la parte de su mente en ese momento, cómo pudo haber respondido, ¿no? Sí. Por otra parte... Además, él sabía que tenía mucho que perder. Tenía demasiado que perder. Demasiado. No, pero que perder por la decisión que tomó de salir corriendo. Exacto. Él estaba consciente de que la esposa estaba por encima de él en mucho, en poder, ¿verdad? En ese momento. Sí. Ahora, eso por un lado, pero por otro lado, él pudo haberlo visto como un placer temporal, como algo momentáneo. Buenísimo. Algo que en estos 30 segundos yo voy a tener el placer, ¿verdad? Voy a poder experimentar algo que tal vez hace mucho que no lo experimentaba, no lo había experimentado, ¿verdad? Entonces, eso es como la otra parte. El placer momentáneo, el placer instantáneo, el ahora, lo que yo quiero ya. Wow. Y el no de José después significó un sí de parte de Dios para él, para su vida. Buenísimo. Entonces, que hoy sepas decirle no a lo que le tienes que decir que no, que tú sabes, no te tiene que bajar un ángel a decir, no hagas eso. No, hay situaciones que se nos presentan que cuando nosotros estamos caminando en fe, caminando en el camino angosto, somos conscientes de que esto no es aquí yo tengo que salir corriendo, aquí no me puedo quedar, tengo que aprender a manejar mi emoción, mi placer momentáneo y decir no y decir sí al dominio propio. Buenísimo. Ese es el fruto olvidado muchas veces. Sí. Nos gusta mencionar más el amor, que es muy importante, la paz, que es muy importante. Todos son importantes, pero creo que a veces el dominio propio no le damos tanta importancia, no lo hablamos mucho, no lo predicamos mucho y por lo tanto creo que no lo practicamos mucho en cosas así básicas y cotidianas como el teléfono, por ejemplo. Claro. Creo que este punto de la historia es de los puntos en el que más admiro a José. Sí. Lo admiro porque él sale corriendo. Y eso me habla de un carácter. Sí. Porque también había un abuso de poder ahí. Porque él, si bien era un esclavo que administraba los bienes, es esclavo. Seguía que siendo suena esclavo. Bonito. Pero ella acuéstate conmigo. ¿Sabes? O sea, otro esclavo sin su carácter es como que no tiene opción. Porque la esposa del jefe me está diciendo. Sí. En ese contexto, además, ¿no? De esclavitud, no de jefe y como ahora, ¿no? Pero él no. O sea, él no cambia un placer momentáneo por la honra de vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Y me encanta porque José la honra a ella con esa decisión. Honra a Potifar con esa decisión. Sí. Y se honra a sí mismo con esa decisión. Y honra a Dios. Y honra a Dios. Algo que quería mencionar con eso, a base de que él honra a Dios. Tenemos que recordar que en este contexto, Egipto era un imperio pagano. O sea, ellos no adoraban a Dios, ¿verdad? Al Dios que tú y yo conocemos. Entonces, esto me habla de que José no había olvidado las enseñanzas de su padre, ¿verdad? No había olvidado su Dios, básicamente. No había olvidado lo que era el reino. Wow. Entonces... No se había dejado contaminar. Sí, no se había dejado contaminar por su contexto, por su situación. Que muy fácil, yo no sé cuánto tiempo pasó entre que llegó a ser esclavo y ahora estar presentado con esa situación. No sé cuánto tiempo pasó, pero me imagino que fue suficiente. Más encima todo lo que le sucedió fue suficiente para él haber dicho, yo abandono, ¿sabes? Abandono mi fe, abandono lo que mi padre me enseñó, ¿verdad? Pero esto me habla de que él tenía una real revelación acerca de quién era su Dios y a quién él servía por encima de Potifar, por encima de su situación de esclavo, ¿no? Él conocía a su verdadero amo. Sí. Entonces José da fruto como esclavo, da fruto en la cárcel luego de haber resistido la tentación, luego de no haberse contaminado.
Y en la cárcel él hace amigos. Sí. Y algo que me encanta es que nos saltamos esa parte, probablemente tú la conoces, pero José había tenido sueños. Siendo un adolescente, siendo un joven, y sonaba que José estaba bien arriba de la nube, ¿no? Hasta en una incluye en su sueño a su papá y a su mamá, y el mismo papá es como que, tranquilo. Básicamente los dos sueños eran que todos iban a postrar ante él, ¿no? Si era podría sonar como algo bien egocéntrico. Sí, pero sí era una premonición de lo que iba sí, a venir, sí. ¿no? Obviamente él no lo sabía interpretar, pero dice la Biblia que el papá se quedaba pensando. O sea, como que para el papá, ¿qué habrá ahí, no? Hay algo oculto ahí. Entonces José sigue soñando. Y eso me encanta, me quiero detener ahí. El momento de crisis, el momento de caos, también es un buen momento para que tú y yo sigamos desarrollando lo que Dios ha puesto en nosotros. Sí. Ya sea talento, habilidades, herramientas que tenemos, dones. Sí. José, él sigue soñando y se empieza a ser bueno en interpretar sueños, ya no de él, sino que de otras personas, ¿no? Sí. Gracias a un sueño que él interpreta bien, es que uno de sus amigos que logra salir de la cárcel y llega a ser copero, ¿no? Del faraón, se le olvidó un buen tiempo. Como 2 años. Sí, de pobrecito ahí de hablar de José, porque José le dijo, hey, como que habla bien de mí, acuérdate y todo el rollo. No, sí, yo sí, Simón, le dijo. Y de repente, José, es cierto, se está justo ahí. Cuando el faraón tiene 2 sueños que lo están perturbando, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, el faraón necesita saber de qué se tratan estos sueños. El amigo se acuerda de José, el rey de los sueños, ¿no? Como la película. Y le habla al faraón. Sí. Mandan a buscar a José. Este punto de la historia me encanta. Me encanta porque el faraón manda a buscar a José. José interpreta su sueño. Y ese sueño, el significado que tiene es que va a venir un tiempo de crisis para Egipto. Va a venir un tiempo de crisis para el imperio. José, al interpretar el sueño, eso hace que el faraón no solamente diga, wow, o sea, qué buena interpretación, sino que el faraón le encarga a José que él maneje esa crisis. Este es nuestro tercer punto. Hazte un experto en la crisis. Hazte experto en las crisis. Toda la vida de José ha sido crisis. Crisis tras crisis. Sus hermanos lo venden. Llega a ser esclavo. Lo acusan falsamente. Llega a la cárcel. Toda su vida ha sido una crisis. Pero él, en vez de cavar un hoyo en depresión, en tristeza, en reclamo, en mediocridad, en queja, en pecado, él decide dar frutos en la crisis. O sea, Dios no cambió su situación, sino que él, incluso después, llegó a ser el administrador de todos los bienes y vuelve a estar en la cárcel. Y él siguió siempre fiel, permaneciendo, dando fruto, trabajando. No es coincidencia que el faraón le diga, hey, ¿me puedes manejar esta crisis? Sí, porque él ya sabía. ¿Me puedes manejar esta crisis? Para mí es Dios diciendo, te preparé para este momento. Bien hecho, hijo mío. Te hiciste experto en crisis. Sí, has entendido por qué, ¿verdad? Y creo que en la historia de José me encanta cómo termina, porque cuando yo creo mucho en que Dios restaura todas las cosas, ¿verdad? Todo lo que se perdió en tu vida, Dios lo restaura. No de la manera en que tú y yo tal vez pensaríamos que debería ser o imaginaríamos que debería ser, es aún mejor. Su restauración es completa, abarca cada área de nuestra vida. Entonces, me encanta cómo en esta crisis, Él
ya a él ya no le importaba el sueño inicial, ¿verdad? Que era que su familia se postrara delante de él. Él ya no estaba pensando en eso, porque a la hora que llegó su familia, hizo eso, porque no sabía quién era, ¿verdad? Sí. Y porque era una, como tú dices, una premonición de lo que iba a venir. Pero la actitud de José era de abrazar, de entregar todo lo que él tenía para que ellos pudieran vivir con él, ¿no? Sí. Entonces esto me habla de que José había entendido tan bien lo que era el llamado de Dios para él, que él dijo, esto no solo para mí, sino que va a abarcar a toda mi familia. Wow. Y realmente ahí fue donde nació los 400 años que el pueblo de Israel iba a radicar en Egipto, ¿verdad? Siendo uno con Egipto. Ahí, obviamente ya vino la crisis después de eso, pero por toda una generación, gracias a José, gracias a la inversión que José había hecho, sus generaciones fueron bendecidas por su sí. 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 Y algo que me encanta, porque si tú tienes la pregunta, ok, ¿y cómo sé si estoy obrando bien, actuando bien, haciendo bien en esta temporada? O mejorando tu pregunta, ¿cómo sé que tengo el carácter de Cristo? Uh-huh. Si tu corazón está blandito por otros, hacia otros, estás teniendo el carácter de Cristo. Sí. Porque José tenía un listado de razones por las cuales tener rencor. Porque si los hermanos no lo hubiesen vendido como esclavo, nada de lo que acabamos de describir de su historia hubiese pasado. Uh-huh. Él sabía que todo eso lo había formado, pero él nunca endureció su corazón, ni ante Dios ni ante las otras personas, porque no hay una separación, ¿no? Sí. Él amaba a Dios y amaba a los demás, tanto así que fue... él hizo posible el perdonar en su corazón. 100%. O sea, él pudo perdonar a sus hermanos. Sí. Sí, me encanta porque mencionamos, muchas veces hemos escuchado ese versículo en Isaías que Dios dice, ¿dónde iré? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién llamaré? ¿Verdad? Y Isaías ahí dice, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Y muchas veces ese versículo yo lo he escuchado solamente como en el contexto de iglesia, ¿no? O de misiones, así como que... Y sí, Dios nos quiere llevar hasta lo más lejos de la tierra, pero yo creo que también ese es el llamado de hoy para nuestras vidas, de decir, hoy estoy aquí, pero Señor, aquí estoy. O sea, hoy estoy no donde tal vez quiero estar, pero estoy aquí y yo voy a ir. Yo voy a entregar lo que tú me has dado, voy a administrar lo que tú me has dado, trabajar lo que tú me has dado, entendiendo que va más allá de mi comodidad, va más allá de lo que yo puedo entender en este momento. Tiene que ver con tu llamado y con tu propósito para mi vida. Sí, sí. ¿Cómo sabes que estás yendo por el camino correcto y que el carácter de Cristo se está formando en ti? Si tu corazón se está ablandando por los demás, si estás amando, si estamos perdonando, ¿no? Y lo hermoso de esto es que tus decisiones de hoy pueden marcar a la gente que te está rodeando, pero aún más allá pueden marcar generaciones. Hemos estado mucho meditando acerca de cómo podemos bendecir a las siguientes generaciones. Sí. Entonces, no subestimen la temporada en la que estás. El Señor está trabajando en tu carácter. Sé fiel ahí y eso no solamente va a impactar tu vida, sino que va a impactar las vidas de otros, porque hemos sido creados para poder ser las manos y los pies de Jesús. Así que comparte este episodio, suscríbete y los amamos. Nos vemos en la siguiente.